Voy a contarte todo lo que aprendí en 5 años con experiencia como terapeuta y también instructor de terapias alternativas. La enfermedad no es como nos la pintan. Cuando tú empiezas a tener una enfermedad, un problema crónico degenerativo, te asustas y te preocupas porque deseas dejar de tener ese problema. Pero realmente es una vía, una alternativa que tu cuerpo tomó a la muerte. Y es que en el momento más crítico de nuestras vidas, en las cuales lamentablemente pasamos por un periodo prolongado de estrés, o llevamos mucho tiempo malpasándonos en cuanto a un aspecto, o hay algún factor que propicia una enfermedad crónica degenerativa en tu cuerpo, como bien puede ser la genética. Si es que ambos padres tienen diabetes, ya sabes que lo más probable en ti sería que también la tengas. Llega un momento en el cual el cerebro y el inconsciente, con su tremenda inteligencia, se ponen a pensar y dicen, ¿qué sería lo mejor para este momento? Llegó la hora de tomar una decisión. ¿Dejamos de existir o nos adaptamos? Y hablándote sobre adaptación, voy a contarte la historia del águila real americana. Esta historia solamente me la contaron una vez. Y me la contaron hace muchos años, cuando iba a salir de la primaria. Ahorita ya terminé la preparatoria y ya estudié, ya estoy certificado como instructor en la Secretaría de Educación. Tiene mucho tiempo, pero el águila real americana es sorprendente porque después de cierta edad, vamos a suponer que es a los 40 años, regularmente mueren. Pero en este caso es por decisión. Pueden morir o pueden seguir viviendo. Y voy a contarte por qué regularmente por decisión dejarían de vivir. Pues el águila real americana, si llega a los 40 años de su existencia y quiere seguir viviendo, se encuentra en el mismo punto en el que tú, después de que toda esa alteración genética recae sobre ti, después de que todo ese tiempo con estrés prolongado te causa estragos, o después de un momento con mucha tensión, después de que algo propicia que todos los factores se unan y empiecen a activar ese problema, ahí te encuentras siendo el águila real americana. Después de haber vivido algo de tiempo, pudiste haberlo visto como mucho, como poco, tu cuerpo ya no es apto para seguir existiendo. Y tienes que tomar una decisión. Como águila real americana, después de 40 años de haber vivido, tus alas ya pesan demasiado. Tus garras ya han crecido tanto que se enroscaron y ya no son aptas para cazar. Y tu pico también se ha enroscado y ya no te permite masticar a tu presa. Es más, es probable que si crece de más, te atraviese la garganta. En ese momento, si quieres seguir viviendo, a pesar de todas las dificultades que tienes que subir a una cumbre muy alta, en donde nadie te vaya a molestar durante un tiempo. Y vas a pasar un periodo en parte de duelo y en parte de sacrificio y sufrimiento. Pues lo primero que vas a hacer va a ser reventar tu pico contra las piedras. Y cuando esa herida empiece a sanar y empiece a crecer poco a poco un pico nuevo, después de todo ese sufrimiento, no la has librado todavía. No ves el resultado, no ves la mejoría, sigues igual de mal, sigues con hambre, sigues con debilidad, sigues con mareos, pero tienes que seguir luchando. Entonces, con tu pico un poquito crecido, con ese poquito de mejoría que alcanzaste a ver después de tanto esfuerzo, ahora te arrancas las alas, una por una. Sientes como si algo filoso te atravesara hasta lo más profundo del alma. Y tienes que arrancarte todas para que vuelvan a crecer nuevas y sean funcionales. Después de eso, ya cuando las alas van creciendo un poco y tu pico se encuentra más fuerte,
como no tienes una herramienta lo suficientemente apta como para cortar tus garras, te las vas a tener que arrancar, una por una, sufrir el dolor de arrancarte partes de tu propia existencia, que ahora ya no te son útiles. Todavía sigues luchando, sigues esforzándote, pero te decepciona ver que todavía no tienes la mejoría que tú esperas. Y de ahí va el siguiente aprendizaje. No sin antes contarte que después de que el águila real americana empieza a mejorar, se empieza a regenerar, vive una vida totalmente nueva durante fácilmente otros 30 años. Esa decisión que tomas tú en el momento en el que ya tienes un problema crónico degenerativo o en el momento en el que emocional o psicológicamente te das cuenta de que las cosas ya no van a estar bien, tienes que luchar por salir adelante. Y todo el tiempo que estés luchando, lamentablemente no vas a ver mejoría. Como terapeuta y instructor con 5 años de experiencia, yo me doy cuenta de que mis alumnos, de que mis pacientes ya vienen después de haberse comprado la idea falsa, engañosa, de que uno puede mejorar así de fácil, como si tú tuvieras una prenda de ropa que no te gusta y dices, no me gusta, me la voy a quitar. Pero es tan complejo como cambiarte el tono de piel. Cosa que claro que sí se puede, con bloqueador solar, cuidándote del sol, con el pasar del tiempo. Otro aprendizaje que yo podría transmitirte después de estos 5 años de experiencia es que el ser humano no mejora progresivamente. Mejora y también empeora por tandas. Ah, caray, como que por tandas. No sé si has escuchado la idea de hacer una tanda entre familiares o conocidos. Que tú le confías tu dinero, estableciendo ciertos números cada cierto tiempo. Regularmente es una vez a la semana, que todo es una cantidad. Supongamos 500 pesos, que vas a dar, poniendo un ejemplo, 10 veces a la semana. Y ahí, al final, te terminarían devolviendo 5,000 pesos. Das tus primeros 500 pesos y ya hiciste un esfuerzo, pero no ves mejoría. Es más, ahora ya no tienes esos 500 pesos. Te encuentras en déficit. Posteriormente das otros 500 pesos. Ya tienes un déficit de 1,000 pesos, pero no vas a ver mejoría. Y así sucesivamente. Vas perdiendo y perdiendo. Mientras haces el esfuerzo y el gran sacrificio de encontrarte mejor algún día. Y cuando finalmente llega el cierre de ciclo de ese periodo, se te otorga toda la cantidad de 5,000 pesos, cosa que te hace sentirte mejor en un momento. Yo he formado mi proyecto Sentido en ayudar a otras personas con problemas de salud crónico y degenerativo físicas y también de salud mental y psicológica, porque cuando yo era pequeño sufrí mucho de múltiples enfermedades que eran propias de simplemente ser débil. Me picaba un mosquito y se me hacía una ámpula enorme en lugar de un granito. Me salía tantito a respirar el aire fresco y era totalmente segura una fiebre alta en la noche. Un día me dio salmonela, meses después me diagnosticaron y dijeron que como mi sistema era tan débil, lo más probable era que simplemente me quedara 1 mes o 2 de vida. Entonces, en ese tiempo en el que ya me estaba despidiendo de mi familia, porque de por sí era débil y todavía, aparte, me dio salmonela, en ese tiempo todavía fuimos con un psicólogo para ver cómo estaba psicológicamente y la muy experta y profesional me diagnosticó como retrasado mentalmente, como una persona con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y con otros tantos problemas psicológicos. Entonces, en ese punto de mi vida, teniendo apenas 6, 7 años, era totalmente consciente de que mi salud física, emocional y psicológica ya no daba para más. Buscamos ayuda por todos los medios durante más de 6 años y no veía mejoría. Emocionalmente no me sentía mejor, físicamente menos. Seguía enfermando por cualquier cosa a pesar de consumir una cantidad exorbitante de medicinas, medicamentos naturistas y otras cosas que para mí eran como una tortura lenta, el darme cuenta de que
Era tanto el sacrificio que hacían mis padres, ni siquiera el sacrificio mío, sino mis padres. Yo me daba cuenta de que a veces no comían para que yo comiera. No tenían mucho dinero, pero lo poco que tenían me lo daban a mí. A veces no dormían para que yo durmiera. No podía ni siquiera darles paz en la noche, porque era un peligro. En la noche se me subía mucho la temperatura, me podía convulsionar. Era grave, 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 física y emocionalmente. Después de 6 años de tanto luchar, de tanto esforzarnos, nos dimos cuenta de que en esos 6 años no vimos nada de mejoría. Y de repente, en tan solo una semana, empecé a mejorar tremendamente. Empecé a recibir el total de esa tanda que le habíamos invertido tanto mis papás y yo en esfuerzo, en dinero, en tiempo, en sacrificio y en la confianza que le dimos a tantos médicos y terapeutas. Y ese es el segundo aprendizaje, no mejoramos por progresiones. Tú quieres tomarte algo y en el momento sentirte bien, y eso lo logran las medicinas porque son químicos muy fuertes, pero eso no es natural. Yo, en este momento, puedo afirmar y asegurar que las medicinas y los médicos no son malos. Sí ayudan y son necesarios en este mundo, son importantes, son parte de una sociedad estable. Pero eso de una medicina, eso de tomarte algo y sentirte bien en el momento, es complicado. Es complicado porque el ser humano realmente, su forma de mejorar no es progresiva, es en tandas. Y ponte a pensar, recuerda esos momentos en los que más grave tú estuviste, físicamente, mentalmente, emocionalmente o hasta económicamente. ¿Recuerdas cómo el tiempo pasaba tan lentamente? ¿Recuerdas todo el sacrificio que hacías sin ver absolutamente ningún resultado? Y luego, después de tanto tiempo y esfuerzo sin ver nada, de repente empezaste a mejorar. Es por eso que yo digo que el ser humano no mejora progresivamente. Le inviertes y le inviertes progresivamente hasta que en algún momento recibes esa tanda. El tercer aprendizaje que he logrado a través del tiempo es que una cédula profesional no asegura la calidad de atención, de trato, ni de resultados. Y es que conforme yo voy haciendo mis videos, personas que tienen restringido su perfil, que no tienen foto de perfil y que no se identifican claramente, pero sí pueden criticar con total libertad a alguien que se expone al público para el beneficio de todos, me comentan, a ver, tú, pequeño niño incrédulo, ¿en dónde está tu cédula profesional? ¿Qué haces aquí queriendo ayudar a otros si no eres un profesional? De verdad, yo me acuerdo perfectamente de haberle visto el rostro a muchas personas profesionales, como esa psicólogo que me diagnosticó con retraso mental, como ese doctor que ya frustrado de tantas visitas sin resultado, la recomendación profesional que le supo dar fue despedirse, llevarme a la playa. Eso fue lo que les pudo dar su cédula profesional. Yo no vi calidad de persona, yo no vi resultados. Tiempo después empezamos a intentar con terapeutas, no porque los médicos nos lo recomendaran, sino porque ya no estaban dispuestos a seguirme atendiendo. Ya no me veían, ya no me daban esperanza. Todo ese sufrimiento, sinceramente, me hizo reflexionar en lo importante que es la salud. Claro que un jovencito como yo, a mi edad, no se preocuparía por la salud física y emocional. Pero viviendo todo lo que yo viví y sufriendo tanto, no solo yo, sino mi familia, me doy cuenta de que si no hay salud, si no estás tranquilo, si no tienes paz mental, lo demás no existe.
no importa, no vale de nada. Y supongo yo que en base a eso me fui interesando tanto en la salud. Mi cuerpo empezó a sentir la energía de otras personas, su pesar, su tristeza, su enfermedad. Dentro del cuerpo, otro aprendizaje que yo logro obtener es que a veces lamentablemente por un accidente, por estudiar profesionalmente o inclusive anteriormente, en tiempos muy antiguos en los que la medicina todavía era un poco ortodoxa, lo que hacían las personas para estudiar al ser humano, su comportamiento, sus capacidades, era agarrar cuerpos ya sin vida y analizarlos. Y con analizarlos me refiero a abrirlos y verlos parte por parte. Son partes que fácilmente se pueden visualizar, pero hay partes del cuerpo a las cuales uno no les presta atención. Por ejemplo, el metabolismo. Yo sé que poco a poco la sociedad se está dando cuenta de que la nutrición y los nutricionistas y lo que recomiendan y supuestamente lo más saludable, eso de no comas carne, ahora resulta que ya no debes comer verdura, que ahora no debes comer grasas y ahora no comas esto y no comas el otro y evita esto y consume más, no sé, pero la gente se está dando cuenta de que esa forma de pensar nos mantiene enfermos. Y es que se está pensando en los órganos grandes, ¿no? Y es lógico. Si tú comes esto, se fortalece el corazón. Si tú comes esto, se te va a fortalecer el intestino. Si comes fibra, limpias tu intestino. Pero solamente estamos viendo lo que es fácilmente observable. Sabemos también que dentro de nuestro cuerpo hay cosas pequeñitas que no se ven, como los microorganismos. Todo nuestro intestino, desde los labios, la lengua, laringe, faringe, tráquea, estómago, intestino, colon ascendente, transverso, descendente, yeyuno, ileón, el ano, cualquier componente que tú busques en todo tu aparato digestivo, tiene un montoncísimo de microorganismos. No están ahí por casualidad y tampoco son los enemigos del cuento. La alimentación que tenemos ahora y la que nos recomiendan los está matando. Es por eso que tienes tanta irritación estomacal. Yo también la tengo. Ya casi no hay alimento verdaderamente bueno para esos microorganismos, que son los microingenieros que sanan y regeneran al cuerpo. Son esos microagricultores que recolectan las cualidades buenas de los alimentos. Las cosas microscópicas se están pasando por alto. Y entre ellas hay una cosa muy loca que yo estudié de la doctora Esther del Río Serrano, que se conoce como sistema de cofactor de oxidorreducción de red ferrosa férrica. Y es que esas cosas más pequeñas, más micro, que logran cosas impresionantes, por ejemplo en el sistema digestivo, los microorganismos metabólicos. En cuanto a la energía, en cuanto a la intuición, en cuanto a la conexión, tardaría mucho en explicártelo. Yo soy instructor, doy cursos, duran más de 200 horas. Pero muy brevemente, tú sabes si una persona al hablarte te está mintiendo. Tú sabes si estás mirando al frente, darte cuenta si alguien a tu espalda te está observando y con qué intención lo hace. Ese sistema micro contiene microsensores que emiten y reciben información en tiempo real gracias a un campo magnético superpotente que producen y conecta con el campo magnético de la Tierra. Debido a esa interferencia que se da entre los campos, el cuerpo logra obtener información de cualquier parte del mundo, de cualquier persona en cualquier momento, y no solo obtener, sino enviar. Y así es como pacientes míos me han explicado que en el momento en el cual llegaron a apuñalar a su hijo en el abdomen, ellas, como madres, sintieron mucho dolor en el estómago, sintieron esa preocupación, de ahí viene la intuición de mujer, la intuición de madre, la intuición de un hombre protector de su familia,
No es algo fuera de la realidad. Sabes lo que es la intuición, pero muy pocos creen en ella, porque no se le da base, no se le da fundamento. Y es que el fundamento de esos microorganismos, microsistemas que tenemos en el cuerpo es tan potente que si supiéramos cómo cuidar el sistema digestivo, no nos enfermaríamos ni una vez en un año. Si supiéramos cómo cuidar nuestra intuición, cómo fortalecer ese sistema de cofactor de óxido reducción de red ferrosa férrica para sentir y mover la energía, no necesitaríamos de nadie en este mundo, más que de el ser todopoderoso que nos diseñó. Pero pues evidentemente en un lugar controlado, en un lugar donde a la sociedad se le quiere dar y poner un margen de límite, pues no te van a enseñar a ser libre. No. Eso a lo mejor lo vas aprendiendo tú, pero sin hablarlo tanto, sin hacer tanto ruido, porque a lo mejor y de momento ya no nos encuentran. Pero sí, son tremendas las cosas que uno va aprendiendo. Hasta el momento me sigo dedicando a dar terapia. Yo atiendo a las personas a distancia. Tengo más de 5 años atendiendo así, personas a distancia. Tuve un local por un momento, no funcionó. Es uno de tantos intentos de modalidades de terapias que he tenido. Ese local pues era un lugar de renta, era rentado. No funcionó porque pues había cosas legales como sacar un permiso, como tener que cuidarme de la seguridad en el lugar. Luego había personas muy pudientes que iban a visitarme y sinceramente me daba miedo ver que una persona se bajaba con su chofer bien grandote y su guardaespaldas todavía más enorme, corpulento y con cara de enojado observándome. Y bueno, era raro. Ahora estoy adaptando un lugar. Esas sillas de ahí son parte de la sala de espera. Aquí tengo una televisión. Esto de aquí es la recepción. Aquí hay una camilla. Estoy adaptando un poquito para que las personas que quieran atenderse conmigo puedan hacerlo, si estás lejos, por videollamada. Yo atiendo por videollamada desde hace más de 5 años y de ahí he reunido como 100 testimonios de mejoría de atención a pacientes a la distancia. Así, exactamente así. Y el método presencial, sinceramente, es más que nada para familiares, amigos, pacientes de confianza que viven cerca y quieren atenderse, pero pues también está disponible. He intentado muchas mecánicas de atención. Sinceramente, a lo largo de estos 5 años yo me he aferrado mucho a querer atender a otras personas que no saben que necesitan la terapia, pero sin estarla buscando, yo siento que podrían recibirla. Y así es como pacientes, regularmente mujeres, que se atienden a sí mismas y luego quieren atender que a su hijo, que a su hermano, que a su esposo, los han llegado a atender, pues sí, con éxito, con algo de éxito. Posteriormente, yo empecé a buscar la forma más económica de atender a bastantes personas y ahorita he estado con una modalidad. Esta ya no existe, te voy a contar por qué. Yo cobraba 200 pesos por agendar los días viernes todas las terapias que iba a hacer. Supongamos que ya me agendaban 9 terapias. Y ahí, esos días viernes, yo pues iba haciendo la terapia a lo largo del día. En la noche ponía aquí el celular y me ponía a contarles qué era lo que atendía en cada paciente. Como muchos de estos pacientes, voy a ser algo sincero y crudo, pagaban menos de lo que yo como terapeuta he cobrado a otros pacientes, como sienten que es algo económico, que no les cuesta tanto, e inclusive han habido pacientes que ni sabían que estaban recibiendo la terapia, porque pues dicen, son 200 pesos, le pago a mi hijo, le pago a mi papá, le pago a mi tío. No hay tanta interacción. Va a sonarte muy feo, pero a lo largo del tiempo yo me he dado cuenta de que entre más cobro y entre más atención tengo de mi paciente hacia mí y yo hacia él en un momento, es mejor el resultado. Hay una ley de la interacción y es que entre más des, más recibes. No puedes recibir sin dar.
y si recibes sin dar es porque lo vas a perder. Entonces, esta terapia, aunque no te diga, mira, aquí está mi cédula, aquí está tal cosa, tengo más de 100 testimonios, me validan mucho mis propios pacientes. Es lo que me pagan las personas a las cuales yo atiendo. Realmente ya tengo mis agendados. El día de hoy ya tengo mis terapias y hoy en la nochecita voy a dar un curso con alumnos que ya pagaron completamente el curso. Voy a comentarte, no te asustes, es algo hasta cierto grado accesible. El precio de la terapia, ya sea por videollamada o presencial, si es que en algún momento te interesa atenderte, porque otras modalidades ya no voy a tener. Esa modalidad que te conté de 200 pesos, muy accesible y todo, no funcionó. Sinceramente no funcionó. Quise intentarlo, quise hacerlo barato. No, solo recibo mensajes de, ay Kevin, pero ¿por qué no me mandas mi informe? ¿Por qué no me haces videollamada? Ay Kevin, pero es que la mejoría que yo obtuve no fue algo, pero no fue tanta. Sinceramente lo que yo he notado es que entre más económico o inclusive gratis algunas veces he llegado a dar las terapias, el paciente es más exigente conmigo, se generan más expectativas y el resultado de la terapia no es tan bueno. Sinceramente pues voy a cancelar esta mecánica, aunque ya la última sesión tuve más de 9 agendados. Voy a ver cómo le hago ahorita para cancelarla. Tendré que hacer algunas devoluciones, tendré que meter saldo en otras modalidades de terapia. Voy a tener que hablar con cada uno de los pacientes que ahorita ya me agendaron, porque sinceramente no ha funcionado. Hay que ser sinceros, y si algo no funciona hay que ver cómo lo arreglamos. Esa modalidad no me funcionó. La que realmente funciona bastante bien y desde siempre, desde esos 5 años que tengo yo empezando a atender, ha sido esta. Tú y yo, nada más tú y yo, por videollamada, me cuentas cómo te sientes, yo te voy atendiendo, te doy asesoría. Esta terapia, yo sé que por videollamada tal vez ya te has atendido con otras personas. Yo, por mi sistema de creencias, no estudio nada que no esté comprobado científicamente. Aunque como te comenté es algo que desde pequeño se me da. Cuando fui creciendo empecé a estudiar cosas como el biomagnetismo. Pero no un biomagnetismo que te enseña una persona que lo está practicando en internet, sino que yo estudié con un médico cirujano honoris causa que después estudió con el doctor Isaac Gois y luego, tiempo después de haber practicado mucho, de tener sus reconocimientos y todo, explicó bajo fundamento científico cómo funciona el biomagnetismo. Ahí sí me animé a estudiar biomagnetismo. Y así, cada técnica. El método Yuen, por ejemplo, es un método muy común, muy utilizado. Yo no lo estudié hasta que no se le dio una relación con la programación neurolingüística, que pues ya es algo científico. Y de ahí la psicología, me gusta, la terapia psicológica cognitivo-conductual, la biotermodinámica del cuerpo y la kinesiología y otras cosas impresionantes del cuerpo que al yo combinarlas e irlas juntando con la capacidad que ya tengo yo, pues se ha dado un método que ahorita ya estoy enseñando. El día de hoy ya cerré inscripciones, ya empecé mi curso, pero más que nada estoy hablando sobre las sesiones. Si tú tienes un problema crónico degenerativo de salud, mándame mensaje, no para comprometerte a nada, sino para ver los testimonios de mis pacientes. Sinceramente siento que ya tengo demasiados, son muchísimos los testimonios de mis pacientes. Tengo una cantidad de fotos de chats con mis pacientes, ahí puedes ver su número, su nombre. Evidentemente, pues también tengo el permiso de enviar los testimonios. 1 de cada 10 pacientes me da su testimonio, otros pues tienen un problema que sinceramente les da vergüenza exponer, por eso no tengo testimonio de impotencia sexual o testimonios de cosas que son vergonzosas, pero puedes estar seguro de que sí lo atiendo. Son lo que yo cobro, ahí te va, son 800 pesos mexicanos. Sí, es lo que cobro por una videollamada, es lo que cobro
por una sesión presencial aquí a 15 minutos de Cuernavaca si vienes por la pista. Ya no hay otra modalidad, ya no hay costos más accesibles. Sé que te va a sonar muy encajoso, pero después de 5 años de haber regalado terapias, de haber sido más accesible, de haber permitido el hacer terapias y luego esperar a ver cuándo me pagan y cosas así, me he llevado una cantidad de, yo le diría experiencia, al darme cuenta de que, pues, no lo entiendes hasta que tú lo vives. Mándame un mensaje si te interesa atender algo grave, de salud física o emocional. Son 800 pesos, realmente vale mucho la pena por ese desbloqueo. Te doy toda mi atención en una videollamada, tú y yo, o aquí presencialmente a 15 minutos de Cuernavaca. Ya tengo mis agendados regularmente, así es como me desempeño en mi día a día diario. Pídeme testimonios y con todo gusto te los muestro y te resuelvo tus dudas.